El libro de Marcos. Marcos capítulo 11, los versículos 6 al 10. Y el tema que quiero compartir en esta tarde con ustedes, amados hermanos, es Hosana, la palabra que el mundo no debe olvidar. Hosana, la palabra que todo cristiano no debemos olvidar. Entonces, leamos la palabra del Señor. Marcos 11, del 6 al 10. Dice la palabra del Señor. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén. Amado Dios, en esta tarde. Estamos delante de tu presencia, dándote la honra y la gloria a ti, dándote gracias por su presencia en medio nuestro y en cada uno de nuestros hogares. Tú eres el Dios omnipresente y omnipotente, que estás en todo lugar. Damos gracias, Señor. Permítenos, Señor, que al acercarnos a tu palabra en esta hora podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, amado Señor, por permitirme predicar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, en estos días, la iglesia cristiana recuerda este evento que marca el inicio de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se empezó desde el domingo pasado con la entrada de Jesús a Jerusalén, es decir, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. En este evento hay muchos detalles que usted y yo debemos de tener en cuenta, o que la mayoría de las personas tienen en cuenta. El pollino, la profecía de Zacarías, los mantos que fueron puestos para que Jesús pasara sobre ellos, las ramas que las personas tendían en las manos, y etcétera. Muchas cosas más ocurrió en este evento de la llegada o de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Y algo que me impacta y me llama la atención, que las personas le venían siguiendo muchas personas al entrar a Jerusalén, porque Israel estaba pasando por una dificultad bien grande y querían un cambio. Y la gente seguía a Jesús porque él era el cambio que venía para su nación. Pero hoy, y algo para mirar eso, recuerdan ustedes que Jesús al llegar a Jerusalén y ve a la ciudad y llora. Y eso me hace pensar a mí la tristeza del maestro, la tristeza de Jesús. Recuerda que días antes el maestro fue a orar a Getsemaní y allí fue con sus discípulos y lo dejaron solos. Pero él allí dice la palabra que él no quería hacerlo, pero sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Obedeció. Y eso es algo que debe de marcar nuestras vidas. Jesús, un hombre sin pecado, muriendo en la cruz por usted y por mí. Bueno, pero hoy no me voy a enfocar en eso. Hoy nos vamos a enfocar en
un detalle muy importante. Es una palabra que fue exclamada por el pueblo al ver a Jesús entrar a Jerusalén. Y esta palabra es Hosana. Hosana. La gente cantaba Hosana, oh Dios, en las alturas. Pero para poder acercarnos a la palabra, miremos primero qué significa la palabra Hosana. Esta palabra viene de las palabras expresadas por David en el Salmo 118, versículo 25. Y dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego que nos salves. Mira, interesante lo que la palabra nos dice y nos declara. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Y esa es la palabra que usted y yo debemos pronunciar, debemos decirle al Señor. Pero vamos a mirar el significado de esta palabra en hebreo. Significa yasa. Es yasa que significa liberar, salvar. La primera palabra, yasa significa liberar, salvar. Y ana en hebreo significa rogar y suplicar, las cuales esto forman la palabra osana. O sea que es liberar y salvar, rogar con súplica a Dios, al Señor. Podemos decir entonces que Osana literalmente significa, y mira, mi amado hermano, lo que significa realmente esta palabra, que podemos decir literalmente lo que significa. Te suplico que nos salves. Te suplico que nos salves. Por favor, sálvanos. Te suplico que nos salven o por favor, sálvanos. Verdaderamente, esto es algo que el mundo entero debería de clamar siempre, que el mundo entero debería decir, ser salvo. Pero tristemente el mundo no está clamando por salvación, no está clamando por ser rescatado. Eso es lo que el mundo no está haciendo hoy en día. Y no solamente el mundo, muchos cristianos. Muchos, muchos cristianos lo hacen o prefieren irse a pasear al mar, en fin, a otros lados. El mundo está clamando por ser, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué está clamando el mundo? Por ser entretenido. Es por eso que hoy clama el mundo. Por eso hay más de 200 millones de personas que se dedican a crear contenido. Oiga lo que voy a decir. Más de 200 millones de personas que se dedican hoy en día a crear contenido. Y cada día aparecen influencers, TikTok y bueno, y todas aquellas redes sociales que ustedes saben más que yo, creando contenido para ganar dinero, entreteniendo al mundo de hoy. Hoy los jóvenes se la pasan más tiempo mirando las redes sociales, mirando toda esta situación. El Instagram, el TikTok, en fin. El mundo, mira lo que está clamando el mundo. El mundo está clamando por ser embellecido. Es por eso que las personas en el mundo gastan millones, millones de pesos, es más, millones de dólares cada año en cirugías, cirugías estéticas, en productos, en tratamientos, en procedimientos que les haga ser físicamente más atractivos para poder ser un influencer, por decirlo de esa manera.
En el mundo está clamando por ser otra cosa que el mundo está clamando también. El mundo está clamando por ser enriquecido. Por eso cada día aparecen nuevos emprendedores, nuevos modelos de negocios. Hay más personas afanadas y con una vida enfocada únicamente en hacer dinero. No, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Tengo que trabajar. Hoy le decía a mi hijo que vino a visitarme. Digo, hay que ir a la iglesia, dice a cada año en Semana Santa. Al menos porque al menos para que el Señor, cuando vaya a entregar cuentas al Señor, no haya una disculpa. No es que estaba trabajando porque tengo muchas deudas. No, tenemos que sacarle tiempo a Dios. Por eso el mundo está clamando por ser enriquecido, pero de una manera fácil, fácil. No, no queremos o no se quiere trabajar. Otra situación, el mundo está clamando por ser indefinido. Oiga, por ser indefinido. Es por eso que hoy se quiere imponer el llamado tercer sexo o tercer género. Es decir, un estado indefinido entre hombre y mujer. Mira, esto es algo que uno dice, Señor, ¿para dónde vamos? Ayer predicaba que estamos cerca de que Jesús vuelva por segunda vez y ojalá llegue rápido el Señor y que debemos estar preparados. Mira lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que el mundo quiere, lo que el mundo quiere oír y ser. Un estado en el que hoy estamos en un estado en el que se es ambos. A veces se cree, ay, yo soy hombre o soy mujer. A veces la gente ni siquiera sabe qué es. Por eso digo que un estado en el que se quiere, en el que se es ambos, o una categoría independiente de lo masculino y de lo femenino. Pero viene una pregunta a nuestra vida. ¿Por qué debe el mundo volver a clamar Hosana? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y que el mundo debe hacerse. ¿Por qué debe el mundo volver a clamar Hosana? ¿Por qué el mundo necesita clamar por ser salvado? Es por eso, porque el mundo necesita clamar por ser salvado. Y entonces vamos a mirar, vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a mirar por la palabra de Dios qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, qué es lo que usted y yo como cristianos debemos hacer en este tiempo. En primer lugar, porque la palabra de Dios nos enseña que hay algo eterno más allá de la muerte. La palabra de Dios nos enseña que hay algo eterno más allá de la muerte. Y para esto vayamos al libro de Mateo capítulo 25. Y yo le doy ahí el espacio para que usted, como tiene su Biblia ahí en la mano, abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 25 y leamos los versículos 44 al 46. Estoy diciendo en primer lugar, porque la palabra de Dios nos enseña que hay algo eterno más allá de la muerte. Y dice la palabra de Dios, entonces también ellos le preguntarán diciendo, no, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿No te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí
Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Versículo 46. E irán entonces, irán estos al castigo eterno, y los judíos a la vida, y los justos a la vida eterna. Hay dos lugares que el Señor está diciendo destinados para el ser humano. Nuestro Señor Jesucristo fue claro en hablar de los dos destinos o estados eternos más allá de la muerte. Ahí lo está diciendo el Señor en su palabra. Castigo eterno y vida eterna. Dos estados con los cuales el hombre va a estar allí. Nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo dejó claro que hay un lugar de castigo y un lugar eterno. Eso lo dejó claro nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 9, versículo 45, mira lo que nos dice la palabra. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la, mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo enseñó que hay vida eterna, en la cual nunca más volveremos a morir, sino que viviremos para siempre con Él. ¡Qué maravilloso! Vamos a vivir siempre con Él. Y el libro de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, mira lo que dicen. Y aquí está la promesa maravillosa. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. ¡Qué maravilla! ¿Quién nos da la vida eterna? El Señor Dios dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué promesa maravillosa cuando usted decide seguir a Jesús, cuando usted decide ir a la iglesia y caminar con Cristo. Es el deber de todo cristiano. Entonces dije en primer lugar, porque la palabra de Dios nos enseña que hay algo eterno más allá de la muerte. En segundo lugar, porque la palabra de Dios nos enseña quiénes son los que van a sufrir la condenación eterna, la cual habló nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra nos enseña quiénes son los que van a sufrir la condenación eterna. Y el mismo Cristo nos habló acerca de ella. Primera de Corintios capítulo 6, los versículos 9 y 10. Mira lo que dice la palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira que está preguntando. Y hay una lista ahí. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está claro lo que nos dice la palabra. Pero posiblemente al leer esto, al leer el texto, algunos dirán, o algunos de nosotros diremos de pronto, por suerte yo no aparezco en esa lista, porque esto puede suceder. Yo no tengo estas prácticas, pero
en la carta de los Romanos encontramos otra lista de aquellos que van a sufrir la condenación eterna. Allí encontramos otra lista. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que yo soy pecador, pero tengo que tomarme de la mano de nuestro Señor. Aunque el mundo quiera ser entretenido, aunque el mundo quiera ser embellecido, aunque el mundo quiera ser enriquecido, aunque el mundo quiera ser indefinido, no podemos olvidar que el pecado está en nosotros y ese pecado nos lleva a la condenación eterna si no le pido perdón al Señor, si no le pido perdón a mis hermanos y si no perdono. La palabra de Dios nos muestra cuál es el camino que el mundo lleva y cuál es su triste final. Eso la palabra de Dios nos enseña. Y es muy clara la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13, hermanos, mira lo que nos dice la palabra. Mateo 7:13. Mirar por las puertas estrechas, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Tremendo, ¿no? Por eso, mi amado hermano y hermana que me escucha en esta hora, hoy jueves, más de las 5 de la tarde, que celebramos y que estamos celebrando lo que Jesús hizo por mí y por usted en la cruz del Calvario. Hoy el mundo necesita, hoy nosotros necesitamos, el mundo necesita nuevamente clamar, Hosana. Es lo que necesitamos clamar. Hosana, ven, por favor, sálvame, Señor. Hosana, porque va por el camino ancho que lleva directamente a la perdición y a la condenación eterna. Por eso debemos clamar, Hosana, porque debemos caminar es por el camino angosto. Por eso, amado hermano, ahora respondamos una pregunta que es muy importante. ¿A quién tenemos que clamar para ser salvos? ¿A quién tenemos que clamar para salvarnos? ¿A quién tiene el mundo que clamar diciendo, Hosana? A nuestro Señor Jesucristo. A Él es a quien tenemos que clamar para que Él venga y nos salve. Ahora, en tercer lugar, únicamente aquel que un día como hoy, hace más de 2000 años, entró en Jerusalén para morir en la cruz, para darnos la salvación y vida eterna. A ese es al quien debemos clamar. Únicamente a este hombre que entró allí en Jerusalén. Y yo el domingo pasado, sí, el miércoles estaba hablando que a este hombre que entró allí en Jerusalén, tenía tres virtudes que fueron especiales en él y que las debemos de tener nosotros. Un hombre con valentía, un hombre determinado y un hombre humilde, con humildad. Ese fue el que entró en Jerusalén para salvarte a ti y a mí. Pero mira lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Qué maravilloso, Señor, eres tú. La única manera de salir del camino ancho que lleva a la condenación es por medio de Jesucristo. Es a Él que debemos clamarle, Hosana, Hosana. No lo pueden hacer, hermanos, escuchen, mira lo que no lo pueden hacer, no lo pueden hacer los ritos ni las tradiciones religiosas. No pueden hacerlo ningún hombre, ningún líder religioso, ni los influencers tampoco lo pueden hacer. No pueden hacerlo ninguna cantidad de dinero o posición material o ningún otro que se crea el dueño del mundo, el rey, el presidente, el que se crea el más potente, el más fuerte. Es únicamente Jesucristo, que vino con valentía, que vino con determinación, que vino con humildad para salvarnos, para tendernos la mano a usted y a mí. El único que puede rescatar al mundo de la condenación y sacarlo del camino ancho de la condenación. El único que puede hacer es Jesucristo, nuestro Señor. Él es el único que nos levanta y nos rescata. Cuando estamos en Cristo, estamos en el camino correcto que lleva a la vida eterna. Lo voy a volver a repetir, mi amado hermano y hermana. Cuando estamos en Cristo, estamos en el camino correcto que lleva a la vida eterna. Pues Él es el camino verdadero que lleva a la salvación. Es Jesucristo. No hay ningún otro. No son los hombres, no son nadie. Es Jesucristo. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la seguridad que debemos de tener. Pero viene una pregunta, hermano, que quiero hacerle una pregunta. ¿Sientes en tu corazón que tu vida está perdida y que vas en el camino ancho que lleva a la condenación? Hoy te tengo una buena noticia, mi amado hermano. Hoy es un día para clamar. Hoy es el día para clamar, no mañana, es hoy. Hoy le dijo, recuerda usted lo que le dijo Jesucristo a Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a su casa. Hoy me es necesario entrar a tu casa. Por eso, mi amado hermano, hoy es un buen día para clamar, oh sana, sálvame. Hoy, Señor Jesús, sálvame. Hoy, Señor Jesús. Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravilla, qué palabra tan maravillosa, mi amado hermano y hermana. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, ha pasado ¿qué? Mas ha pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes nadie daba nada por nosotros, pero Jesús ha hecho algo especial en mi vida y en su vida. En un día tan especial como hoy, recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Nuestro Señor Jesucristo puede entrar hoy en tu corazón, hoy puede entrar hoy en tu casa, hoy puede entrar en aquel lugar que tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitamos? Abrirle la puerta, abrir la puerta de nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo puede entrar a tu corazón para darte la salvación y vida eterna. Hoy, como hace más de 2000 años, el mundo debe declamar la palabra Hosana. Hoy usted y yo debemos declamar esta hermosa palabra Hosana. Te rogamos, Señor, te rogamos que nos salves. La iglesia de Cristo clama, debe declamar Hosana. La iglesia de Cristo debe declamar Maranata. El Señor viene por nosotros. Es lo que la iglesia debe declamar y estar preparada porque el Señor viene por su esposa, que es la iglesia. Yo te invito ahí, mi hermano, a donde está, para que tú cierres tus ojos y haga una oración a Dios y le entregue su vida al Señor. Le entregue los problemas, las dificultades, todas aquellas cosas. Es verdad, hermano, a veces nos preocupamos por la iglesia y la iglesia somos nosotros, pero Dios obrará, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Él y Él obrará y Él hará lo que debe hacer con la iglesia. Nuestra responsabilidad es caminar de la mano con Él. Amado Señor, en esta tarde, una vez más, te damos gracias porque tú entraste allí a Jerusalén haciendo un trabajo y cumpliendo con una meta. Y tú dijiste, consumado es, como diciendo, he hecho el trabajo que me han encomendado, la tarea. Ojalá que usted y yo podamos decir eso. Hemos cumplido, hemos logrado llegar a la meta de la mano del Señor. Por eso, en esta tarde, te honramos, Señor. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos el honor, porque tú eres Dios santo, poderoso, porque tú eres el Dios misericordioso, porque tú eres el Dios perdonador, tú eres el Dios que levanta, tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que nos ama con amor incondicional, con un amor eterno. Gracias, gracias Jesús por morir por mí, por ir a la cruz por mí. Gracias por ir a la cruz por mis hermanos, por mi hermano y por mi hermana, Señor. Hoy, Señor, nos quedamos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú seguirás obrando. Y te entregamos, Señor, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestro futuro. Te entregamos, Señor, todo lo que somos, porque te pertenecemos y somos la iglesia, y tú obrarás en tu iglesia de acuerdo a tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y